Anoche. Momento de nota, momento de hablar con Hernán Giardini, él es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, y vamos a hablar sobre el último informe que presentaron sobre deforestación en Argentina. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días, gracias por tu tiempo acá en Radio San Isidro. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, contame, sacaron un informe respecto al desmonte de los bosques en el país, donde hablan de, esto fue este último semestre, ¿no? Sí, comparamos comparado con el año pasado. Con el año pasado, nosotros hacemos un monitoreo sobre todo de las 4 provincias que concentran en las últimas 2 décadas el 80% de la pérdida de bosques en el país. Hablamos de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa, y hacemos un monitoreo satelital permanente y bueno, generalmente a principio de año sacamos el reporte de todo lo que fue el año pasado y obviamente a mitad de año, como es este caso, ya podemos ir viendo una tendencia, ¿no?, de cómo viene la situación, y en este caso lo hemos comparado con el mismo periodo del año anterior y tenemos lamentablemente un aumento de un 15% de la deforestación, que se repite un poco al año anterior, vienen creciendo en los últimos 2 años. Y hablamos de 60.000 hectáreas deforestadas en solamente 6 meses, para que sea una magnitud de más o menos 3 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, lo que se perdió de bosques en solo medio año, ¿no? Medio año. ¿Por qué pasa esto, Hernán? O sea, contar un poco a la gente el contexto también legal que cuenta Argentina con la ley de bosques y demás, si hay penalización, ¿por qué se sigue deforestando? Bueno, el motor de la deforestación es la intención de cambiar el bosque por zonas para pastoreo de ganado o para agricultura, ¿no? Claro. Claramente soja, ¿no? Ahora, la ley de bosques es una ley que protege en una zonificación que cada provincia hace, así como hay en las ciudades lugares a donde se pueden construir edificios de 10 pisos o lugares a donde no se pueden hacer casas de más de un piso. Bueno, la ley de bosques obligó a las provincias, a ser sancionada en el 2007, a que, primero que suspendieran los desmontes y segundo que planifiquen, después de evaluar el estado de sus bosques, qué bosques sí podrían deforestarse y cuáles no. Después de todo ese proceso, que duró un par de años más, las provincias zonificaron en total, aproximadamente el 80% de los bosques quedaron como zonas a donde no debería avanzar una topadora y pasar como una hoja de afeitar todo el bosque, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, comparado allá por el 2007, una baja de la deforestación, pero tenemos una altísima deforestación ilegal. Más de la mitad de los desmontes hoy son ilegales, y ahí hay un componente, por un lado, de los empresarios que pagan multas realmente irrisorias a la hora de desmontar, comparado al daño que implica, ¿no? Y por otro lado, complicidad de los gobiernos al autorizar muchas veces desmontes en las zonas a donde la ley nacional no lo permite, desmontes, por ejemplo, para ganadería, que se disfrazan de un supuesto desarrollo sustentable ganadero, que en la práctica implica dejar 20 árboles por hectárea y pasto, o sea, ese bosque que tenía arbustos, animales, insectos, plantas, aves, un montón de biodiversidad, se convierte en un parque básicamente, ¿no? Con 20, 30 árboles por hectárea y pasto, o sea, claramente ya no es un bosque, así que esa es una trampita que más que trampita, trampota, porque realmente es realmente importante la cantidad de desmonte que estamos hablando, que los gobiernos provinciales, como el caso de Santiago del Estero, han autorizado fuerte, y en el caso de Chaco, lamentablemente hay mucha deforestación ilegal por falta de controles, que también es una parte importante frente a la situación en la que estamos. Las provincias deberían, incorporar mucho más control. Ellos también tienen acceso a las satelitales como para detectar rápidamente una zona deforestada y actuar, ¿no? Claro. Pero no sucede, ¿no? Por eso hablamos de complicidad también de los gobiernos provinciales, que quieren que la ley de bosque se cumpla a medias o prácticamente se cumpla poco, ¿no? Uh-huh. Hernán, dos cuestiones. Por un lado, una capaz más técnica, también para los que nos están escuchando que entiendan las consecuencias que implican la deforestación. Vos, entre otras cosas, contaste que obviamente el cambio climático, que desaparezcan especies, inundaciones y demás. Contanos un poco de las consecuencias que puede llegar a traer en corto o mediano plazo. Bueno, obviamente va a agudizar la crisis climática en la que ya nos encontramos, que nos trae fenómenos climáticos extremos. Después de la quema de combustibles fósiles, el segundo motivo por el cual
que generan la crisis climática es por la deforestación, así que eso es un tema global en el cual Argentina aporta su parte importante, porque estamos entre los 15 países que más destruyen bosques a nivel global, no Sí. es que somos un actor menor en ese punto. Después, obviamente, hablábamos de la crisis en términos de biodiversidad y desaparición de especies, mucha en peligro de extinción, y todas las consecuencias de la desaparición de una especie puede generar el desequilibrio de los ecosistemas en general, ¿no? Pero los bosques además nos proveen una regulación hídrica muy importante. Destruir bosques nos puede generar inundaciones, la acumulación de deforestación en una zona, por ejemplo, no sé, en el Chaco, puede generar inundaciones en Santa Fe y así al mismo tiempo bajar hacia Buenos Aires de los ríos que vienen desde el litoral, ¿no? Mucho más caudalosos por la pérdida de bosques, la esponja natural que podría haber mitigado un aumento importante de precipitaciones. Después tenés una pérdida de bienes y servicios que nos brindan claves como alimentos, maderas, medicinas. Gran parte de los remedios que consumimos día a día vienen de plantas, y esas plantas están en los bosques, así que estamos dilapidando recursos, bienes comunes como los alimentos, las maderas y medicinas que sacamos de los bosques, y también, podemos generar nuevas enfermedades, ¿no? La destrucción de bosques puede trasladar al mosquito, que puede generar malaria, dengue y otras, a futuro, lamentablemente, otras situaciones de pandemias que podrían generarse a nivel global por la destrucción de bosques, ecosistemas, a partir del movimiento de especies, ¿no? Que no deberían estar en una zona y pasan a otra. Y ni hablar de lo que implica muchas veces para las comunidades locales la destrucción del bosque. Muchas veces se compran y se venden las fincas con gente adentro, con comunidades adentro que nunca accedieron a sus títulos, ¿no? Campesinas e indígenas que viven del bosque, para las cuales el bosque es su casa, su almacén, su farmacia. Así que muchos desmontes que se nombran van de la mano de conflictos de tierra, con comunidades que por ahí utilizaban ese bosque como una zona de pastoreo, que en alguna época fueron una tierra fiscal del Estado y que en algún momento pasaron a una mano, y de esa mano pasó a otra. Ya se compran y se venden las fincas a miles de kilómetros. Hay una expansión de productores de la región pampeana hacia la zona del norte del país, sobre todo por el bajo precio de la tierra, y y en esas situaciones muchas veces hay conflictos con las comunidades que se ven desplazadas o quedan en una porción muy chiquita de la finca, casi sin posibilidades de subsistir a la forma que venían haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Hernán, recién hablabas de también la situación a nivel mundial y cómo nos encontramos dentro de los primeros 15 países con más deforestación. ¿Cuál es también la situación con la declaración de Nueva York en cuanto también al cumplimiento desde nuestro lado, desde Argentina? Mira, nosotros tenemos por un lado compromisos asumidos como muchos países en las cumbres de cambio climático de ir hacia una deforestación cero al sí. 2030, ¿no? No estamos yendo en ese camino, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, porque digamos, desde que se firmó en Glasgow esa declaración, la situación en Argentina se ha mantenido o ha crecido, digamos, no ha disminuido. En ese punto, obviamente que es preocupante, porque ya debería empezar a tomarse medidas que vayan hacia cada vez más restricción, ¿no? Restricción desde el punto de vista de las propias provincias con sus leyes provinciales, pero también venimos impulsando hace tiempo en el Congreso, la necesidad de que la destrucción de bosques, todo lo que tiene que ver con la ilegalidad, se incorpore la cuestión del delito penal, porque como te contaba, la cuestión de las multas no están sirviendo, ¿no? Son realmente un costo más de la producción, o en los casos que se han aparecido un caso supuestamente ejemplificador, que le iban a poner una multa millonaria, aparecen presentaciones legales para no pagarla. Entonces la verdad que no, como sistema para persuadir al desmonte, el sistema de multas no está funcionando, y obviamente que deberíamos avanzar en legislaciones cada vez más estrictas, pero no están hoy, no aparece en el corto plazo eso en el horizonte, lamentablemente, a pesar de que sí notamos en la sociedad en general, en los jóvenes, y mucha preocupación ambiental por el planeta que estamos dejando. Es alentador, pero todavía la dirigencia política no está tomando la demanda de una parte importante de la sociedad respecto al cuidado del medio ambiente, y en este caso de los bosques en particular, que tanto en las cuestiones climáticas como en de biodiversidad, en la que Argentina participa, obviamente como tantos otros países, tenemos compromisos que asumir, ¿no? Y que más que asumir, que implementar. Uh-huh.
Está bueno que esto que decís de los jóvenes, porque la verdad que sí, o sea, creo que hay cada vez más conciencia, pero la verdad que por más que haya conciencia también entre los jóvenes, sí, lamentablemente siempre dependemos de un Estado que se ocupe, ¿no? O sea, que de un Estado presente, un Estado que impulse leyes, penalidades y demás. Y hablando de esto, metiéndome en el terreno político, mucho se dijo que el tema climático y de ambiente no era una prioridad para este gobierno. ¿Qué pensás vos, de acuerdo también a cómo se fue organizando el organigrama nacional y las carteras nuevas de ambiente y demás? Mira, creo que nos pone en un lugar marginal a nivel global, ¿no? Sí. Porque la crisis climática es no solo ya una preocupación de los ecologistas a fines de los 60, incorporada por los gobiernos ya desde la cumbre en el año 72 de Estocolmo, ya se empezó a hablar de desarrollo sustentable, ya hubo una preocupación, estamos hablando de muchos años, ¿no?, que han pasado, y hoy el consenso científico respecto de la crisis climática es realmente amplio respecto a las causas humanas que estamos generando esta crisis, y obviamente también hay, como hablábamos recién, de compromisos globales que están tomando un montón de países a nivel global que no son países que no sepan que esos compromisos implican muchas veces regulaciones a algunas economías, ¿no? Algunas situaciones de la economía que no vale todo, digamos, a la hora de producir, a la hora de considerar cualquier desarrollo de los países. Y en ese punto Argentina no se estaría quedando afuera de esa discusión, estaría en una situación realmente marginal porque no es la mayoría de los países la que lo plantean, y encima podría generar complicaciones a nivel mercado, porque por ejemplo ya en Europa, a partir del año que viene, entra en vigencia una ley impulsada por un montón de organizaciones ecologistas, entre las que está Greenpeace, pero muchas otras más, en la que los productos, por ejemplo la carne, la soja, el cuero, la madera y otros muchos productos a nivel mundial que ingresan a Europa como importación, no van a poder ingresar si no garantizan que no generan deforestación en cualquier lugar, con lo cual hay una obligación a partir del año que viene de un montón de empresas de garantizar la trazabilidad del producto, de dónde, por ejemplo, una vaca, si la estás produciendo, de dónde salió, de qué campos fue criada, pero haya generado deforestación desde el año 2020 en adelante. O sea que muchas de estas posturas que van a contramano de la ciencia, a contramano del consenso global ya en términos de lo que hay que hacer, más allá de que, por supuesto, muchos países declaran, pero tampoco aplican muy bien, esto hay que decirlo también, nos va a dejar un poquito afuera de la discusión global, pero también afuera de un montón de oportunidades económicas de las que entiendo que el gobierno quiere expandir, ¿no? O sea que va a contramano un poco de lo que está exigiendo ya no solo los ecologistas y los científicos, sino una parte importante del mercado internacional. Hernán, bueno, por último, ¿tenés esperanza de que este tema se instale desde que se avance y demás? ¿O cuál es la expectativa? ¿Cumplen también? Sí, porque si uno compara con lo que se hablaba de esto hace 20 años, que por ahí cuando yo empecé con los temas de bosques en Greenpeace, no era mucho menor, la gente tenía mucho menos desconocimiento inclusive de que existieran bosques en el norte del país, o sea, nos hablaba mucho de los bosques, hablaba de los bosques y la gente te señalaba Bariloche, no salía de ahí, ¿no? Pensaba en los bosques patagónicos, que por supuesto son importantísimos, pero no pensaba en el bosque chaqueño, en la selva de Yungas, apenas conocía la selva misionera y el bosque andino patagónico. Bueno, el conocimiento que hay sobre nuestros bosques en el norte, sobre los impactos de la deforestación y sobre la discusión del cambio climático es mucho mayor, va creciendo, por supuesto no es suficiente para que se tomen las medidas que se tienen que tomar, pero yo creo que la agenda socioambiental empieza a ocupar un rol importante y ya muchos, inclusive dirigentes políticos, no pueden dejar de negarla, con lo cual soy optimista. Por supuesto la crisis es importante y no tenemos tanto tiempo para tomar medidas, ¿no? Tengo un optimismo relativo porque obviamente necesitamos actuar, y si bien está creciendo la conciencia ambiental y hay cada vez más espacio para esto, inclusive en los medios de comunicación y en la discusión política, bueno, estamos en una crisis que no nos permite demorarnos mucho para tomar unas decisiones importantes, así que es hora de hablar menos y actuar más, ¿no? Gracias, Hernán, me quedo con esa frase. Muchas gracias por tu tiempo acá en Radio San Isidro. Un gusto. Hasta luego.
Hablábamos con Hernán Giardini, el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. Siempre soñé con tener angina.